A través de la siguiente fotografía, deseo que me acompañen a recordar una peculiar pero hermosa experiencia en la cual tuve que ejercer mi profesión entrevistando, examinando y definiendo si los postulantes a las vacantes de una reconocida compañía eran aptos o no al puesto que aplicaban. Dentro de lo llamativo de algunos postulantes era ver que aplicaban para puestos con altos requerimientos de exigencia física, más no estando en un buen estado físico, corporal. En otros casos, en donde la lectura iba a ser indispensable, no teniendo dominio de esta habilidad al punto de no saber ni siquiera escribir su nombre. Esto se denominaba entrevista de preempleo, siendo hoy en día muy común cuando usted desea aplicar a un puesto de trabajo. Incluso en competencias deportivas de alto rendimiento, con algunos estándares internacionales, existen pruebas para determinar la aptitud o el estado físico de los concursantes. Pero el origen de esto se remonta, y por supuesto, el origen de esto se remonta hace muchos años atrás. Puntualmente, hermanos, deseo expresar para todo aquel que llegue a visualizar o a escuchar este mensaje, y por supuesto a los acá presentes, que acá hay dos tipos de audiencia. Primero, los bautizados, todos aquellos que hemos obedecido el evangelio, y también los no convertidos, pero los próximos a hacerlo, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Acompáñenme, por favor, y ustedes, si vieron esto acá, el resultado es apto o lastimosamente un no apto definitivo. Por lo cual, y teniendo en mente este tipo de entrevista, acompáñenme por favor a abrir sus Biblias en el texto base del mensaje de esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante. A los que por una u otra razón no tienen su Biblia en mano, mire hacia el frente y sígame, por favor, en la lectura. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La versión Palabra de Dios para Todos describe este mismo texto bíblico de la siguiente forma: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. ¿No sabéis que los que corren en una carrera, todos a la verdad corren,
Esto se remonta, hermanos y visitas, a los juegos hídmicos que tenían lugar cada 2 años en un sitio de la costa a unas 9 millas de Corinto. Estos juegos habían sido uno de los principales medios para fomentar el sentimiento de hermandad en la raza helénica. Eran las mayores reuniones nacionales e incluso cuando un estado estaba en guerra contra otro, las hostilidades se suspendían durante la celebración de los juegos y todos los competidores en los juegos tenían 10 meses de entrenamiento bajo la dirección de maestros competentes y bajo diversas restricciones de dieta. Durante 30 días antes de la competencia, los candidatos debían asistir a los ejercicios en el gimnasio. Al comienzo del festival, se les exigía demostrar ante los jueces que eran de pura sangre griega y que no habían sido descalificados por mala conducta, que habían cumplido con el derecho de ciudadanía y habían pasado por el entrenamiento necesario. Solo después de cumplir estas condiciones se les permitía competir, pero cuando llegaba ese momento, lo hacían ante la vista de toda Grecia reunida. La carrera no era simplemente una exhibición de fuerza física, sino eran pruebas solemnes de la excelencia de cada competidor en diferentes artes, lo cual para los griegos esto constituía la mitad de la educación humana en ese entonces. Un heraldo proclamaba el nombre de cada competidor, pero solamente uno recibía el premio. De la multitud de competidores, escúchese bien, de la multitud de competidores, solo uno obtenía el premio. Corrían con todas sus fuerzas. Cada uno se esforzaba al máximo. El deseo de vencer era tan intenso que los competidores sufrían hasta la agonía. El resultado del certamen era observado por familiares, amigos, con mucha expectación. Su éxito dependía de superar a todos los rivales, toda prueba, todo obstáculo. Por supuesto, la enfermedad. Por lo que los animaban a esforzarse aún más y más. El premio era una corona de pino, otorgada al vencedor el último día de los juegos. Todos se agolpaban para verlo, para felicitarlo, sus familiares, amigos, compatriotas, con lágrimas en los ojos. Con mucha ternura y alegría lo levantaban con sus hombros para mostrar a la multitud, mientras toda la asamblea lo aclamaba y arrojaba flores sobre él. Su familia era grandemente honrada por la victoria y cuando regresaba a su hogar, entraban en un carro triunfal por una abertura en el muro de la ciudad, simbolizando que esa ciudad era honrada por tal ciudadano y que no necesitaba murallas. Su nombre era mencionado cantado con himnos triunfales y su imagen era colocada en las filas de estatuas que conducían al templo cercano. Tal imagen era la que tenía el apóstol Pablo para escribir con las palabras que hemos leído de las Escrituras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Estimada audiencia, la Iglesia de Cristo acá en Ciudad Quesada, las visitas que nos acompañan, las personas que escucharán este mensaje, debemos de entender que todos necesitamos en esta mañana irnos
con nuestra meta clara, con recordar que la meta para todos nosotros es la salvación, la vida eterna. En la vida secular uno mira un evento específico del cual uno quiere participar. Se entera, se visualiza del premio que puede llegar a obtener, cancela una inscripción y se prepara para buscar el primer lugar. Como iglesia, todos los acá presentes tienen que tener claro cuál es nuestra meta. Su meta es la salvación. Su meta tiene que ser la vida eterna. Pero saben, hermanos, una triste realidad para muchos que no son cristianos, o inclusive para muchos que ya formamos parte de la iglesia del Señor, creemos que para esta carrera cristiana no hay inscripción. Por supuesto que la hay. Tiene un precio tan alto, que para todos los no creyentes les cuesta aceptar que deben de despojarse de ese viejo hombre para poder llegar a formar parte del reino de Dios. Para entender que necesitamos obedecer el evangelio, para poder ir a las aguas del bautismo, para morir, resucitar y poder formar parte del pueblo de Dios. Y así todos poder tener clara esa meta. La iglesia de Cristo en Ciudad Quesada debe de correr de tal forma que obtenga ese premio. ¿Cuál premio? Sin redundar, el premio es nuestra vida eterna. Dice la palabra de Dios en la segunda parte de lo que ya hemos leído. Corred de tal manera que lo obtengáis. La palabra obtener. ¿Cuántos en esta mañana desean obtener ese premio? Siéntese bien, con postura. No se duerma. ¿Cuántos desean recibir ese premio? Para obtener ese premio, usted y yo debemos viajar ligero. Las escrituras nos enseñan: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a hacer una obvia regresión. La iglesia de Cristo en Ciudad Quesada tiene como única meta lograr la salvación. Para poder llegar a lograr esa salvación, necesitamos ser obedientes al evangelio. Y hay que entender que la salvación es la vida eterna. Leíamos, estimadas visitas que nos acompañan en esta mañana, un texto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice la escritura que para poder obtener ese premio necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, según Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, por lo cual todos los presentes que me están mirando acá enfrente, por razones obvias yo estoy enfrente de ustedes, pero yo deseo, hermanos, de que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús y que podamos despojarnos de todo aquello que nos pueda estar debilitando. Cada uno de nosotros tiene que entender de que Dios sí conoce su mente, Dios sí conoce su corazón, Dios sí conoce por lo que usted esté pasando en este momento, pero es necesario
que se quite de todo estorbo y que se esfuerce al máximo para poder alcanzar el premio celestial. Si usted cree que esto no es para usted, le recuerdo lo que la Escritura nos enseña en 1 Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan capítulo 1 versículo 10. De cualquiera de las formas que usted considere, esta palabra es para absolutamente todos. Por lo cual, los dos postulantes en esta entrevista de preempleo, bautizados, no bautizados, tenemos únicamente dos caminos, en la cual en esta vida terrenal esperamos respuestas de Dios. Esperamos respuestas, pero nos cuesta dar el paso de obedecer el evangelio, aún sabiendo que tenemos un premio allá en los cielos, que es lo más valioso que existe por hoy, mañana y siempre. La guerra espiritual que tenemos como cristianos está conformada por contra nosotros mismos, contra el diablo, contra el mundo y contra la ignorancia espiritual. Lo mostraba y ahí está la predicación por parte de nuestro hermano Diego. La guerra espiritual que tenemos todos nosotros no es fácil. No es fácil el poder ver cada una de estas bellas caritas acá enfrente de mí, porque todos sabemos lo que nos costó llegar acá hoy, este primer día de la semana. En el versículo 24 hay dos palabras que yo deseo extraer. Griego, su transliteración y su significado. Corren. Significado, acción continua. Obtengáis, apoderarse. Hoy todos nosotros tenemos que entender que debemos de apoderarnos. ¿De qué? De esa salvación que nosotros tenemos, que no tenemos garantía de que la vamos a tener si usted y yo no corre con una acción continua para poder alcanzar ese premio. Dice la Escritura en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Con paciencia y sin quejarse, se somete a las reglas y restricciones de sus 10 meses de entrenamiento. Este competidor no podía competir, valga la redundancia, si no era sometido a esas pruebas. Él tenía que renunciar a indulgencias que otros permiten. No podía quebrantar ni una sola vez ninguna regla del entrenador, porque sabe que cualquier otro competidor podría abstenerse y ganar ventaja. Se gloría en las dificultades, el cansancio, la privación, y se considera un honor abstenerse de todo lo que podía disminuir las posibilidades del éxito de ese competidor. Sabe que si perdía la disciplina en un pequeño momento, podía perder la oportunidad de obtener ese premio. Pero ellos lo hacían o luchaban para recibir una corona corruptible. Pero la palabra de Dios nos dice que todos los acá presentes estamos en una carrera espiritual luchando por una corona incorruptible. Algo que no es perecedero. Y la comparación no es meramente en algo de un valor. El punto es que la corona de espinas se iba a degradar. Y la corona a la cual todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia de Cristo, estamos en una carrera cristiana constante, donde debemos abstenernos para alcanzar esa corona de vida incorruptible. Cada uno de nosotros no puede perder de vista que nos hace falta
nos hace, acá estoy presente, falta para abstenernos en nuestro diario vivir para poder alcanzar esa corona incorruptible. La corona de ellos, como bien les contaba, hermanos, era de hojas de pino. La gloria del vencedor se desvanecía rápidamente. No podía haber satisfacción permanente porque era una victoria basada en una fuerza física o una habilidad. Nosotros aspiramos para una corona incorruptible, eterna, que no se va a desvanecer. Esa corona es la corona de justicia, esa corona de vida. Esta recompensa es para todo aquel que corre la carrera cristiana. Una alegría eterna, tan intensa como el momento en el que recibía dicho premio. Así como la victoria en los juegos motivaba a los jóvenes griegos a desarrollar su fuerza, también el cristiano necesita de ese incentivo lo suficientemente valioso para luchar en esta carrera espiritual, de la cual la gran mayoría acá forma parte. Esta carrera, esta corona, lo único que traducía era un honor público, fama, reconocimiento, victoria después de una disciplina extrema. En el versículo 25 extraigo dos palabras. Lucha, significando agonía. Abstiene, un autocontrol. En el texto original, ese significado agonía, hermanos. Lo ponía por acá porque me encantaría de que hoy nos podamos ir con la mentalidad de que todos podamos competir en esta carrera como cristianos hasta llegar a esa agonía, entregando todas nuestras fuerzas y más allá de ellas para poder juntos algún día morar en la eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hermanos, todos necesitamos correr teniendo una meta definida. La falta de determinación produce un esfuerzo incierto. Muchos no avanzamos porque no tenemos claro nuestro objetivo. Repito, muchos no avanzamos porque no tenemos claro nuestro objetivo. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Debemos tener claro los 4 aspectos principales que conforman la guerra espiritual de un cristiano. Pablo tenía un enemigo real. ¿Adivinen qué? Nosotros también. No lo subestime. La palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 10 dice, no es necesario buscarlo. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si conocemos a nuestro enemigo, entenderemos cómo él trabaja, cómo él nos va a hacer daño, cómo él nos hace daño.
a la aventura, a delos, sin dirección, sin claridad, sin propósito. Golpear al aire, golpe sin impacto, fuerza inútil. Medite usted cómo está corriendo su carrera. Pero si entendemos el original, su traducción, deseo y necesito que podamos como iglesia comprometernos a poder dar golpes al enemigo por donde más le duele. Que nuestro esfuerzo no sea inútil, que sea útil. Que podamos tener una dirección como iglesia clara. Error, que podamos tener una dirección propia como miembro de la iglesia de Cristo, como visita que nos acompañan, que puedan anhelar el poder formar parte de la iglesia del Señor, porque tenemos una recompensa inigualable. Porque como iglesia debemos de luchar con una dirección, correr en acción continua para poder lograr recibir esa corona de justicia. El verso 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Con esto hacemos referencia a que necesitamos dominar todo nuestro ser. Reprimir constantemente las inclinaciones pecaminosas. El cuerpo debe servir a la voluntad del Señor. Pero cuando el cuerpo nos gobierna, se convierte en nuestro propio enemigo. Someteos todos para que el Espíritu gobierne, dado que la carne lucha contra el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. La carne lucha contra el Espíritu. Pablo mantenía su cuerpo bajo control, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo acabamos de leer en 2 de Corintios. Todos los presentes necesitamos, hermanos, llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y no a la nuestra. Someteos pues a Dios con contundencia. Someteos pues a Dios. Santiago capítulo 4. Sometámonos como iglesia a Dios. Queremos respuestas. Sométase a Dios. Desea ser fuerte. Sométase a Dios. Recordemos las armas que tenemos como cristianos. Efesios capítulo 6. La palabra de Dios. La oración. La fe. Es nuestra completa responsabilidad vivir conscientes de nuestra guerra espiritual diaria, de fortalecernos espiritualmente y de comprender nuestra completa y máxima dependencia de Dios. Porque si no entendemos, hermanos, la guerra que tiene un cristiano, si no entendemos que tenemos que fortalecernos espiritualmente, si no comprendemos de que no somos absolutamente nada sin Dios, vamos a fracasar en el tiempo. Y si no es ahora. En el versículo 27, golpeo. Dar un golpe en el ojo. Disciplinarse duramente. Disciplinarse duramente. La disciplina, hermanos, en este contexto espiritual, necesitamos todos anhelarla. Todos debemos entender que debemos disciplinarnos con Dios. Poner nuestro cuerpo en servidumbre.
someter, esclavizar, eliminado, reprobado o descalificado. ¿Cuántos acá desean ser no aptos o no aptos definitivos? ¿Quién desea ser reprobado? Palmares, Costa Rica. El dolor es temporal. La satisfacción es eterna. Francamente, un mensaje bastante erróneo. Ponga cuidado. El dolor es temporal. El dolor es temporal. La satisfacción es eterna. Algo físico, humano. Una publicidad donde todos pasamos, la vemos. ¿Cuál satisfacción eterna? Eso, el cuerpo físico no es eterno. Salimos de acá, hermanos, un accidente, chao. Lo único eterno es la corona incorruptible que está en los cielos para todos los que desean obedecer el evangelio, para poder escuchar respuestas o recibir respuestas, y para todos los que ya nos inscribimos en esta carrera espiritual. Entender. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así yo no ser descalificado ante Dios. Hablaba con mi madre hoy en la mañana que todos necesitamos anhelar la segunda venida de Jesucristo. Pero necesitamos anhelarlo confirmando con certeza que no vamos a ser descalificados. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se habla de un cansancio físico, se habla de algo espiritual. Propósito evangelístico, pero también un propósito motivador. Este primer día de la semana, todos nosotros, por favor, recordemos la corona de vida que Dios ha preparado para todos nosotros. No nos cansemos, sigamos, corramos, recordemos la meta, abstengámonos, luchemos. Peleemos la buena batalla para poder llegar a decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano Mauricio, ¿usted espera esa venida? Hermanos, he peleado la buena batalla, he guardado la fe por esa corona de justicia.
no para un premio, no para un premio físico, sino para algo que es incorruptible, para algo, hermanos, que es eterno. Sí.